Bien, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar una nueva sesión de nuestro seminario Anábasis. En este caso es la sesión número 24, 24ª, que da testimonio de que estamos a punto de llegar a un cuarto de centena, que ya da hasta vértigo, ¿no? De pensar cuántas veces nos hemos visto en este espacio. Es una alegría estar con vosotros otra vez. Y recordar para los que se incorporan por primera vez en nuestras grabaciones a través del canal de YouTube, que el objetivo de este seminario es ayudarnos a reflexionar sobre ese punto de encuentro que hay entre la enfermería y la filosofía, entendida desde un punto de vista general. Y habría que hacernos una pregunta: ¿se puede hacer buena filosofía sin cuidar a los demás? ¿Y se puede cuidar bien a los demás sin hacernos determinadas preguntas e intentar resolverlas? Eso que puede quedar reunido en ese sintagma que se está poniendo de moda de lo que es la filosofía terapéutica, o la terapia espiritual, o el cuidado espiritual, son muchas maneras de decir algo que parece que está queriendo decir esto, ¿no? De que ambas cosas están unidas. Para mí la palabra ha sido anábasis, y aunque es una palabra muy rara, pues a mí me ayuda a entenderme, ¿no? Eso de ir hacia arriba, intentar llegar hacia la perfección de uno mismo, ¿no? Hacia lo más alto que uno puede llegar. Y eso tiene niveles diferentes según cada uno de nosotros, está claro. Bien, pues hoy, como sabéis, en este curso 2022-2023 estamos tratando palabras que son importantes en esa intersección entre la enfermería y la filosofía, o así nos lo han parecido, aprovechando para invitar a diferentes profesores y profesoras del ámbito de la enfermería que tienen publicaciones o han trabajado sobre este asunto, sobre estas palabras clave, podríamos decir, y ponerlas en diálogo con una serie de amigos, en concreto todos filósofos y filósofas del ámbito de la Torre del Virrey, del Instituto de Estudios Culturales Avanzados, la Torre del Virrey de Valencia, que se han prestado amablemente a hacer un diálogo, como se dice ahora, interdisciplinar, ¿no? Un diálogo interesante, amistoso, cordial, en el que, bueno, intentando hacernos eco de lo que ya Platón nos puso en los diálogos platónicos, pues personas de diferentes entornos se ponen a hablar de una cosa. Hoy la palabra que nos convoca es el respeto. Es una palabra realmente usual, la utilizamos muy a menudo y sin embargo no parece que esté claro qué significa. ¿Y qué significa cuando estamos hablando de cuidar al otro, o de cuidarnos a nosotros mismos, o de esa relación que se genera, ¿no? En el campo de la matronería, del que yo provengo, de la atención enfermera durante el periodo reproductivo, se ha hablado en estos últimos años de una cosa, una palabra un poco rara, que es parto respetado, que tiene que ver con esa atención al parto en el que la mujer es el centro del proceso y en el que se deja que su fisiología se despliegue de una manera adecuada, sin interferirla innecesariamente, y en el que se intenta que sea ella la que tome la mayor parte de las decisiones, o por lo menos las más relevantes. No sé si es una acepción feliz, si es una expresión feliz, pero desde luego sí pone encima de la mesa que tenemos que saber qué es el respeto, ¿no? Para eso tenemos hoy a dos ponentes excepcionales que nos van a ayudar a trabajar esta palabra. En primer lugar, el profesor Ismael Romero. Él es licenciado en Filosofía, profesor de Filosofía en Enseñanza Secundaria en el Instituto El Quint de Ribarroja del Turia, en Valencia. Es miembro del Instituto de Estudios Culturales La Torre del Virrey, del que ha sido su secretario hasta hace muy poquito. Gracias, Ismael, por estar con nosotros. Y después le dará la réplica, tendrá una segunda intervención, la profesora doctora Mercedes Pérez Díez del Corral, que es enfermera, doctora en enfermería, si no me equivoco, y decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Hizo su tesis precisamente sobre el significado del respeto en la relación enfermera-paciente, así que, como veis, pues tenemos a dos personas que pueden ayudarnos claramente a profundizar en lo que sea que signifique el respeto. Y sin más, sin ánimo de extenderme más, voy a darle la palabra a Ismael y empezamos. Muchas gracias por estar aquí y vamos adelante. Bueno, gracias Juan Diego por la invitación, que para mí es un honor que me invitaras a participar en este seminario que lo he venido siguiendo en YouTube desde hace muchísimo tiempo
y es un honor hacerlo pues, junto a la profesora doctora Mercedes y junto a todos vosotros que os habéis conectado esta tarde. Bien, ¿qué es el respeto? Empezaré acudiendo a la etimología y la palabra proviene del latín respicere, cuya traducción sería volver a mirar o mirar atentamente algo, por lo que una primera definición del concepto tiene que ver con prestar especial atención a un objeto, institución o persona y sería lo contrario a la indiferencia, la negligencia o la falta de atención. Pero es un hecho ampliamente reconocido que existen diferentes formas o tipos de respeto y esto complica la respuesta, ya que las relativas a una clase de respeto pueden diferir significativamente de las relativas a las de otro tipo. Así pues, a pesar de su importancia que expresabas antes, Juan Diego, no existe un acuerdo ni en el pensamiento cotidiano ni en el debate filosófico sobre cuestiones como la forma de entender el concepto, cuáles son los objetos apropiados de respeto, qué implica respetar a los diversos objetos o cuál es el alcance de cualquier requisito moral relativo al respeto. Daré una primera distinción general en base a su naturaleza, que distingue el respeto ejercido simplemente mediante un comportamiento del respeto como una actitud o sentimiento, mentalidad, incluso disposición que aunque en la mayoría de los casos suelen tener un componente conductual, puede o no expresarse mediante la acción. En el primero de los casos, en el que el comportamiento se considera lo constitutivo de este respeto, se concibe como un deber y un determinado tipo de conductas todo lo que se debe hacer. Reconocemos una placa de stop, por ejemplo, y la respetamos. Sin embargo, el segundo de los casos, el respeto acompañado de una actitud, es en términos generales una relación entre un sujeto y un objeto, en la que el sujeto responde al objeto de manera apropiada desde una determinada perspectiva. Este segundo tipo de respeto, como actitud, ocupa el lugar central de los debates sobre respeto y también en la educación, al tener dimensiones que son cognitivas, afectivas, motivacionales o conativas, valorativas, incluso normativas. Y aunque ambos tipos de respeto dan muestra de una comprensión del mundo, solamente el respeto como actitud puede llegar a entenderse como una virtud epistémica y moral del sujeto, como espero vayamos viendo en qué sentido. Bien, hay muchas actitudes a las que nos referimos con el término respeto, pero antes de entrar en las diferencias, cabe destacar que el respeto siempre se dirige o se muestra o se siente hacia algún objeto. Y aunque hay una gran variedad de cosas que pueden ser objetos apropiados de uno u otro tipo, el sujeto, el que respeta, es siempre una persona, es decir, un ser racional capaz de reconocer objetos, de responder intencionadamente a ellos o ser el responsable incluso de faltarles al respeto. Al igual que hay muchas actitudes, hay muchos tipos diferentes de objetos que pueden ser razonablemente respetados y muchas razones por las que merecen respeto. Por lo que las respuestas, digamos, pueden adoptar distintas formas. Por ejemplo, ante objetos peligrosos o poderosos, el respeto puede implicar miedo o protección o sumisión. Ante objetos con autoridad sobre nosotros, se les deberá reconocimiento y quizás obediencia. Otras formas de respeto son apreciar o valorar la importancia de un objeto, incluso independientemente de nuestros deseos o estando en desacuerdo. Así que
podemos incluso respetar cosas que no nos gustan. Al examinar esta relación de respeto entre sujeto y objeto, encontramos que puede responder tanto a uno como al otro. Y es que hay ciertos objetos que reclaman y se les debe respeto. O sea que los respetamos más allá de nuestras inclinaciones porque reconocemos que tenemos que respetarlos. Lo que implica una experiencia de deber de que uno debe prestar atención y responder adecuadamente. De este modo, el respeto se diferencia del agrado o del temor que tiene su fuente en los intereses y deseos del sujeto. Sin embargo, el respeto también se puede considerar desde la capacidad de acción del sujeto. En este caso, el respeto es deliberado, una cuestión de atención dirigida y reflexiva más que captada. Y desde este punto de vista, el respeto se rige por la razón. Necesitamos razones para respetar y respetamos algo porque a nuestro juicio tiene alguna característica que merece respeto. El respeto de una persona hacia un objeto también podría ser inapropiado o injustificado cuando bien el objeto no tiene las características que ella considera que tiene o las características que considera que merecen respeto pueden no tenerlo, incluso su idea de cómo tratar adecuadamente al objeto puede ser errónea. Por lo tanto, la respuesta se construye desde la comprensión del objeto y sus características, de los juicios sobre la legitimidad de sus demandas y la forma adecuada de dirigirse a él. Este hecho de que sea la naturaleza del objeto la que determina si es digno de respeto y de que haya diferentes tipos de objeto que exigen respuestas diferentes o correspondientemente diferentes, ha llevado a muchos filósofos a argumentar que hay diferentes tipos de respeto. Utilizando términos que se encuentran en los escritos de Kant sobre Achtung, la palabra alemana con la que se traduce respeto, identificaremos dos tipos diferentes. El respeto entendido como reverencia, que es el sentimiento peculiar y subjetivo que constituye la fuente de la motivación moral, el que una persona experimenta hacia lo que está moralmente justificado y que le llevará a hacer lo que está moralmente justificado, y el respeto de observancia, que consiste en un conjunto de acciones que la persona debe realizar en respuesta a determinadas características moralmente relevantes, por ejemplo, su dignidad. Para muchos autores contemporáneos que trabajan sobre el respeto, los escritos de Immanuel Kant constituyen el importante punto de referencia. Por ejemplo, Stephen Darval sostiene que la noción de respeto puede explicarse basándose en las exigencias de Kant de tratar siempre a las personas como fines en sí mismos y nunca solo como medios. Darval distingue el respeto valorativo, evaluativo, valorativo, que es una actitud de valoración positiva, del respeto de reconocimiento, que es una disposición a dar el peso o a considerar apropiado en nuestras deliberaciones algún hecho sobre el objeto y por lo tanto regular la conducta mediante restricciones derivadas de eso. La atención... Vale. ¿Dónde está? Vale. La atención filosófica del respeto ha tendido a centrarse en el respeto de reconocimiento que reconoce o valora al objeto desde un punto de vista moral y que podemos llamar respeto de reconocimiento moral. Para entender qué tipo de respeto es este, vamos a centrarnos ya en el respeto hacia las personas. La
La idea de respeto a las personas es ambigua, ya que éstas pueden ser destinatarias de distintas formas de respeto. Respetar a alguien como persona puede referirse a valorarla como una persona moralmente buena, a reconocer su posición de igualdad en la comunidad moral humana o a atenderla como la persona concreta que es, en contraposición a tratarla como a cualquier otro. En filosofía moral y política suele significar un tipo de respeto que se debe moralmente a todas las personas por el mero hecho de serlo, independientemente de su posición social, sus características, logros o sus méritos morales. La obligación moral de respetar a las personas independientemente de sus méritos es controvertida. ¿Qué tipo de respeto se debe a todas las personas? Es obvio que no podemos, según la clasificación que estaba haciendo anteriormente, es obvio que no podemos deber a todas las personas un respeto valorativo, es decir, una valoración positiva igual, ya que no todas actúan moralmente de forma correcta o tienen un carácter moralmente igual de bueno. Ni tampoco un respeto reverencial, en el sentido de que se trata de una respuesta emocional involuntaria ante algo impresionante y no podemos tener la obligación de experimentar una emoción. Por lo tanto, si debemos respetar a todas las personas y todas tienen derecho al respeto, entonces debe tratarse de una forma de respeto de reconocimiento moral. Este implica reconocer que este ser es una persona, apreciar que las personas como tales tienen una posición moral y un valor distintivo, entender esta posición y este valor como la fuente de restricciones morales para las actitudes, deseos y conductas de uno, y ver y tratar de formas que sean apropiadas y debidas a las personas. Otra fuente de controversia sería, o se refiere al alcance del concepto de persona, aunque en el discurso cotidiano la palabra persona es sinónimo de ser humano, como término técnico, podríamos decir, su ámbito de aplicación podría no coincidir con la clasificación de seres humanos. Una de las cuestiones a abordar es, pues, quiénes o qué son las personas a las que se les debe respeto. Plantear en forma de... ¿Son todos los seres humanos? ¿Son solo aquellos que son capaces de respetar a las personas? ¿Todos los seres capaces de actividad racional? ¿Los seres capaces de funcionar como agentes morales? ¿Son los capaces de participar en cierto tipo de relaciones, sean humanos o no? Incluso, ¿quedarían excluidos los fallecidos, los que carecen de capacidad mental suficiente, los niños, los discapacitados, los enfermos? Al tratar de aclarar a quién estamos obligados a respetar, nos vemos conducidos a la pregunta sobre el fundamento del respeto que hay en las personas que las hace moralmente importantes para merecer respeto. ¿Es posible encontrar alguna capacidad natural o cualidad moralmente valiosa que sea común a todos? Desde luego, deberá ser algo que todos los humanos posean por igual o en virtud de lo cual sean naturalmente iguales, ignorando las variaciones. Hay quien dice que sí, hay capacidades que se ajustan a este criterio, hay quien dice que no y que no hay ninguna cualidad que pueda constituir un fundamento plausible. Una última pregunta, ¿y si fuera al revés? Si en lugar de basarse en algún hecho sobre los seres humanos, fuera el respeto el que les confiere una posición moral y un valor. Otra cuestión de alcance sería, ¿y hay que respetar siempre a las personas? Unos opinan que los individuos pierden su derecho al respeto, por ejemplo, al cometer crímenes y faltas de respeto atroces contra otros. Otra opinión sería que
que no hay ninguna circunstancia en la que sea moralmente justificable no respetar a una persona y que incluso los torturadores o los violadores merecen las condenas y castigos más severos, pero siguen siendo personas a las que tenemos la obligación de respetar, puesto que los motivos del respeto son independientes del mérito o del demérito moral. Por último, la obligación de respetar a las personas funciona como una restricción negativa, abstenernos de considerar o tratar a las personas de determinadas maneras. O también tenemos derechos positivos de respeto y deberíamos intentar ver a cada uno y al mundo desde sus propios puntos de vista o ayudarle a promover sus fines o protegerles de sus propias decisiones autodestructivas. Para guiarnos un poco entre todas estas preguntas, la explicación más influyente del respeto es la de Immanuel Kant. Un elemento central de la teoría ética de Kant es la afirmación de que todas las personas, independientemente de sus cualidades o logros personales, de su posición social o el historial moral, merecen respeto por el mero hecho de ser personas. Esto es decir, seres con voluntad racional y autónoma. Vale. Ser personas, pues tener un estatus y un valor distintos de los de cualquier otro tipo de ser. Y es ser un fin en sí mismo, con dignidad. Y la única respuesta adecuada a un ser así es el respeto. Además, el respeto a las personas no solo es apropiado, sino que se exige incondicionalmente. Siempre hay que respetar a las personas. Como con demasiada frecuencia tendemos a no respetarnos, la formulación del imperativo categórico, la máxima suprema de la moral kantiana, dice: actúa de tal forma que trates a la humanidad, ya sea en tu persona o en cualquier otro, no como medios para tus fines, sino siempre como un fin en sí mismo. Pero entonces, ¿qué es ser un fin en sí mismo? Y poseer dignidad. Vale, un fin es todo aquello por lo que actuamos. Y Kant identifica dos tipos de fines: los fines subjetivos y los fines objetivos. Los fines subjetivos son cosas que deseamos, que perseguimos o promovemos a través de medios que pensamos que nos ayudarán a conseguirlas y avanzar. El valor de los fines subjetivos está condicionado, pues, por el deseo y es relativo a los intereses del individuo. Por otra parte, los fines objetivos son fines en sí mismos, fines cuyo valor no depende de ningún interés o deseo, sino que es absoluto, incondicional y fundamentado únicamente en lo que son. Actuar en favor de las personas como fines en sí mismas es, pues, respetarlas, es valorarlas como seres incondicionalmente valiosos que son, y también es reconocer que hay restricciones en nuestro trato porque un fin en sí mismo pone un límite absoluto a los fines subjetivos que podemos establecer, a los medios que podemos utilizar para perseguirlos, y lo que es muy importante, a cómo podemos tratar a los fines en sí mismos. Las personas, pues, nunca deben utilizarse como si fueran meros medios, como si no fueran más que herramientas que podemos utilizar como queramos para avanzar hacia nuestros fines. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es malo tratar a las personas como medios para nuestros fines. De hecho, no podríamos seguir adelante en la vida si no pudiéramos hacer uso de los talentos, habilidades, trabajos y servicios de otras personas. Lo que nunca debemos hacer es tratar a las personas como meros medios para nuestros fines, o sea, tratarlas como si el único valor que tuvieran fuera el que se deriva de su utilidad para nosotros. Kant sostiene también que las personas como fines en sí mismas tienen dignidad. Pero, ¿qué es la dignidad? Tratar de
La interpretación más común de la dignidad es que es un tipo distintivo de valor que es objetivo, que es absoluto, en tanto que no está condicionado a las necesidades, deseos o intereses de nadie, y un valor que todos tienen una razón primordial de reconocer, que es intrínseco, perdón, e inherente, o sea, no es otorgado o ganado y no está sujeto a ser perdido, y es incomparable y la forma más alta de valor. O sea, un ser con dignidad es infinitamente valioso y no puede ser racionalmente intercambiado o reemplazado por ningún otro objeto valioso. En el pasado, dignidad se refería a un estatus social elevado asociado a la aristocracia, los cargos de poder y los altos cargos eclesiásticos, y la dignidad distinguía así a las personas socialmente importantes del hoi polloi, de la plebe, que no tenía dignidad. La opinión de Kant de que toda persona tiene dignidad marca así una revolución. Al defender el respeto a la dignidad de las personas, Kant rechaza explícitamente otras dos concepciones del valor humano: la idea aristocrática del honor, que los individuos merecen de forma diferenciada según su rango, sus logros o su virtud moral, y la concepción instrumental asociada al valor de lo que aporta la persona, que expresa, por ejemplo, Hobbes. En contra del punto de vista aristocrático, Kant argumentaba que a todas las personas como miembros de la comunidad moral, a la comunidad de todos los fines en sí mismos, se les debe el mismo respeto de reconocimiento moral, ya que la dignidad que poseen como racionales es incondicional e independiente de todos los hechos distintivos o características de ellos. Aunque reconoce que los individuos como miembros de una comunidad social, al tener o carecer de logros o estatus, pueden merecer honor o respeto evaluativo, en diferentes grados, o no merecerlo en absoluto. La humanidad, aquello que nos hace seres humanos distintivos y nos diferencia de todas las demás especies animales, se identifica con dos aspectos de la racionalidad estrechamente relacionados: la capacidad de fijar fines y la capacidad de ser autónomo. Ambas capacidades hacen de la persona un agente moral. La capacidad de establecer fines es el poder de elección racional, de valorar las cosas mediante un juicio, determinar, digamos, bajo la influencia de la razón, independientemente de instintos o deseos previos, que algo es valioso y que merece la pena buscarlo y valorarlo. Es también la capacidad de valorar los fines en sí mismos, por lo que incluye la capacidad de respeto. Y la capacidad de ser autónomo es la capacidad de autolegislarse o autogobernarse mediante leyes morales que son válidas para todos los seres racionales. Después, la capacidad de decidir libremente actuar de acuerdo con las leyes morales, porque son autoimpuestas por la propia razón y no porque uno esté obligado a actuar por fuerzas externas a la propia razón y voluntad. La capacidad de ser autónomos, por tanto, la capacidad de dirigir, de modelar y determinar libremente el sentido de la propia vida, y es la condición de la responsabilidad moral. Voy a ir terminando. Al examinar todo esto, podemos aprender que es difícil respetar a los demás sin respetarnos a nosotros mismos. El respeto a uno mismo es algo esencial para la capacidad de vivir una vida satisfactoria y significativa, una vida que merezca la pena ser vivida, y puede considerarse también una exigencia moral. Sin embargo, al igual que ocurre con el respeto en sí mismo, existe un desacuerdo filosófico sobre la naturaleza, el alcance, los fundamentos y los requisitos del autorrespeto. El respeto por uno mismo es la consideración
que nos debemos a nosotros mismos y debe ser adecuada a la dignidad de la propia persona, podemos decirlo así. Al igual que el respeto a los demás es un complejo de fenómenos que implica aspectos de la cognición, la valoración, de afecto, de expectativa, implica también la motivación y la acción, constituye un modo de estar en el mundo en cuyo centro se encuentra una apreciación adecuada de uno mismo como poseedor de un valor significativo. Esto no es algo que tenga solo de vez en cuando o que no tenga ningún efecto, sino más bien que el respeto por uno mismo tiene que ver con la estructura y la sintonía de la identidad de un individuo y de su vida, y reverbera en todo el yo. Afecta a la configuración de los pensamientos, de los deseos, de las emociones, de los compromisos. Con el respeto a uno mismo se expresa, por tanto, el sentido de la propia valía, lo que incluye una comprensión comprometida de esta, así como el deseo y la disposición a protegerla y a preservarla. Bien, la idea, termino, la idea de que todas las personas se les debe respeto se ha aplicado a contextos muy diversos y se apela a ella para abordar una amplia variedad de cuestiones prácticas como el aborto, el racismo, el sexismo, el castigo o el suicidio asistido por un médico. El contexto de aplicación que hoy nos interesa es el de la ética biomédica, donde el respeto a la autonomía se ha convertido en un principio básico de la ética sanitaria contemporánea, al menos. Y la idea del respeto a la autonomía, de la que ahora mismo nos hablará la doctora Mercedes, entiendo que ha transformado la práctica de la asistencia sanitaria, que tradicionalmente había funcionado sobre la base de un paternalismo médico, y entra en cuestiones como pues, el consentimiento informado, la revelación de la verdad, la confidencialidad, el respeto a la negativa de tratamientos que pueden salvar la vida. Bueno, de todo esto nos hablará a continuación, seguro que mucho mejor, la profesora Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Has hecho una magnífica introducción para poner ahí la primera parte de nuestra conversación de hoy. Gracias. Después tendremos tiempo de preguntarle a Ismael y también a Mercedes. Os invito a todos a que vayáis tomando nota para después poder acribillarlos a preguntas. Y ahora vamos a darle paso a la profesora Pérez, que vamos a anclarla ahora mismo. Eso es. Muy bien. Mercedes, ¿puedes activar por favor tu micrófono? Ya Abajo, está. ahora. Eso Ya es. está. Muy bien, pues cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los presentes. Y bueno, y gracias a Ismael, porque realmente has hecho una presentación, una explicación sobre el respeto que con muchísimas preguntas que se ha quedado en el aire. Pero yo voy a bajar, creo que voy a intentar aterrizar un poco más, ¿no? Pero bueno, quería contextualizar, ¿no? También haciendo referencia a lo que ha dicho Ismael, ¿no? Para centrar un poco mi exposición, ¿eh? Que no voy a hablar demasiado del respeto a la autonomía porque creo que eso es una parte, vamos, mínima, ¿no? De lo que es el respetar a un paciente, ¿no? En la relación que se establece entre la enfermera y el paciente. Bueno, entonces, al hilo de lo que has dicho, Ismael, yo entiendo que el respeto tiene como dos dimensiones. O sea, lo mío, ya digo, no es, ¿no?, digamos, tan filosófico, bueno, una subjetiva e interior, ¿no?, que tiene que ver con esa percepción, bueno, tiene que ver con ese sentimiento, ¿no? Uno dice, bueno, el respeto, ¿qué es? Un sentimiento, una virtud, bueno, pues depende uno, bueno, cómo lo quiere enfocar, pero de algún modo hay una percepción subjetiva que, bueno, que hace referencia al sentimiento, uno siente respeto hacia lo que has dicho, hacia un objeto, puede ser una persona, puede ser una cosa, bueno, una realidad.
y otra dimensión objetiva vinculada a esas manifestaciones no externas que encarna cada individuo. Entonces, este volver, ¿no? Volverse o repetir la mirada que decías no deja de ser una manifestación del interés, ¿no? Del reconocimiento de algo, o alguien, ¿no? Consecuencia del sentimiento que se despierta, ¿no? Es decir, que ante esa persona, pues acontecimientos o bueno, cosas, ¿no? Que se perciben eso como valiosas o como dignas, digamos, de respeto, ¿no? Y provocan una respuesta de respeto que está relacionada. Yo digo, está relacionado con qué, pero a mí hay un autor que me parece que es muy gráfico. Él habla de que está relacionada con el sentido de honor que hablabas tú y de temor, pero ese temor a no ofender, ¿no? Este autor, Romano Guardini, al referirse al respeto, lo hace en ese sentido, ¿no? Y lo presenta como una mezcla de estos dos elementos, ¿no? Como una especie de temor, ¿no? Distinto al que llamamos miedo, ¿no? Es distinto ante ese temor, ¿no? ¿no? Que produce el miedo, uno lo que hace es pues huir, ¿no? O retirarse, ¿no? El temor es un temor distinto que es, digamos, es un temor ante el que no nos defendemos, ¿no? Pero sí que, o sea, que no produce huida, pero nos lleva sobre todo como a no entrometernos, ¿no? A no entrometernos demasiado, a guardar distancias, pero al mismo tiempo provoca una atracción, ¿no? Entonces, este autor dice que este origen, ¿no? Este sentimiento de respeto tiene un origen en lo religioso, ¿no? La relación pues, con lo sagrado, lo elevado, o lo poderoso, ¿no? Que también has hablado, ¿no? Que se anhela, por una parte se anhela, pero que despierta esa preocupación de ser como indigno, ¿no? Como de ofender. Bueno, entonces ahí él habla de que esa actitud de respeto consiste entonces como en renunciar a tomar posesión o a usarlo en provecho propio, y se manifiesta de algún modo como guardando distancia, ¿no? Separándose, echándose hacia atrás, ¿no? De modo que se crea un espacio en el que se eleva esa cosa, digo, esa realidad que se respeta, que se puede contemplar mejor, ¿no? Bien, entonces, y partiendo de esta descripción, que a mí me parece muy gráfica, porque para el tema que yo quiero tratar, ¿no? Que es el respeto en la relación que se establece entre la enfermera y el paciente, bueno, pues se entiende manifestaciones de respetos como son, pues no sé, la cortesía, la atención, el propio cuidado, ¿no? El cuidado se entiende como una manifestación de respeto, una cierta veneración, ¿no? Así que esto, bien. Entonces, también ahí me parecía que es importante señalar que estas dos dimensiones del respeto, tanto la interior como la exterior, bueno, inevitablemente se traducen en actos, ¿no? que manifiestan también las creencias y valores de las personas, ¿no? Con respecto a este concepto, ¿no? Y también que hay como una mediación, ¿no? Entre las dimensiones del respeto y sus manifestaciones. Una mediación que tiene mucho que ver con las expectativas que cada cultura y cada sociedad tiene sobre qué y a quién se debe respetar y el modo de hacerlo, ¿no? Ahí hay un campo, es verdad, porque somos seres libres y, bueno, de hecho, de cualquier manifestación de respeto siempre no está la voluntad del sujeto, digamos que prudencialmente decide, ¿no? Qué conviene hacer en cada momento, ¿no? Y con cada objeto. Esto es así. Pero, digamos, la cultura también, bueno, es como catalizador, ¿no? Digamos, o mediador de esas manifestaciones de respeto. Bueno, esto para contextualizar, que tiene todo que ver, me parece, con lo que Ismael nos ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, ¿no? El respeto, ¿no? Los entornos de salud? Bueno, cuando uno hace una revisión, ¿no? De los documentos contemporáneos de ética, de enfermería o ética médica, descubre en todas las declaraciones y los códigos, ¿no? Que el respeto se cita como una obligación fundamental, ¿no? Como yo creo que la obligación fundamental de los profesionales de la salud, ¿no? Que aparece, ¿no? Entonces, esto nos muestra, en primer lugar, yo pensaba que una profunda identidad de ideales éticos entre las distintas profesiones de salud, ¿no? El respeto como una, digamos, actitud ética fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la medicina, en el ámbito de la medicina, aparece por primera vez en la Declaración de Ginebra en 1948, y a partir de ahí, ¿no? La significación ética de respeto es aceptada universalmente. Bueno, y ahí se incorporan los códigos nacionales, internacionales de deontología, tanto de medicina como de enfermería, y después a todas las directrices, ¿no? ¿no? Emanadas de los diferentes organismos y asociaciones internacionales.
Pero cuando uno estudia, ¿no?, pues toda esa documentación, puede concluir eso, que el respeto aparece hoy como el deber primordial y la primera actitud ética, de la conciencia profesional. Pero, me parece que lo decía en el resumen que envié, ¿no?, es verdad que los mismos códigos que piden respeto dicen muy poco acerca de la esencia del respeto y las manifestaciones de respeto, ¿no? De que, bueno, hay que respetar, ¿no? Y cuando hacen referencia al respeto, lo hacen casi exclusivamente, ¿no?, refiriéndose al respeto a la autonomía, del paciente, que es importante, evidentemente, es necesario, es esencial lo que decías, ¿no, Ismael? Decías, o sea, ya no se entiende, ¿no?, ni una medicina paternalista, es decir, los pacientes tienen que ser capaces, bueno, tienen que poder tomar decisiones sobre los tratamientos, bueno, sobre lo que se les está, ¿no?, bueno, sobre cómo se les tiene que cuidar. Bueno, entonces, pero sí que es verdad que, vamos, se habla casi exclusivamente de esa autonomía, de respeto a la autonomía y el respeto a la dignidad de la persona humana. Pero claro, el respeto a la dignidad de la persona humana, ¿qué es eso, no? Bien, entonces, en enfermería se han hecho muchos estudios. De hecho, las teóricas de enfermería, bueno, ahí no voy a entrar porque hay mucha, ¿no?, mucha literatura que no sé, podríamos eternizar aquí, pero se han hecho muchos estudios sobre qué significa para el paciente ser respetado, ¿no? Entonces, entre otros, un autor, Dickers, pues uno de los estudios que hizo concluye que los pacientes se sienten respetados cuando en su relación, ¿no?, con los profesionales perciben que estos atienden sus necesidades, les cuidan, ¿no?, muestran empatía, les reconocen como personas individuales, les informan sobre su estado, ¿no?, de su estado de salud y respetan su dignidad, ¿no? Bueno, entonces aquí pues la mayoría de los trabajos, no solamente este, ¿no?, que casi todos revelan que los pacientes necesitan, para sentirse respetados, o sea, no necesitan solamente que el respeto se centre en esa capacidad de decisión, ¿no?, sino que lo que necesitan es que los profesionales cubran, ¿no?, o sea, atiendan y cubran sus necesidades tanto físicas como afectivas, espirituales, vitales, ¿no? Es que el respeto bueno, se manifiesta en gran medida, o sea, lo perciben, lo experimentan cuando los profesionales de enfermería, los profesionales de la salud, bueno, cubren esas necesidades, ¿no?, físicas y afectivas. Bueno, entonces yo creo que esta nueva mentalidad que además aparece, que es verdad, dice, bueno, por una parte los códigos manifiestan solamente el respeto a la autonomía, pero en el ámbito, ahora se habla mucho de cuidado centrado en la persona, humanización del cuidado. Todo esto tiene que ver con el respeto, ¿no?, en gran medida con el respeto al paciente, ¿no? Entonces es una nueva mentalidad, ¿no?, que claramente pide un ejercicio del respeto, bueno, más profundo, ¿no?, y más humano, y que responde a un planteamiento de cuidado que que ahí me encanta, que es un autor, que, bueno, Alejandro Ayano es un filósofo, un profesor de filosofía de aquí, de la universidad, que ya está jubiladísimo, pero que a mí siempre también es como un punto de referencia y lo voy a leer. Dice lo siguiente, dice, hablando del cuidado, cuando habla del cuidado. El cuidado, dice, es una tesitura de extraordinaria densidad antropológica y moral. Dice, cuidado es atención, respeto y ayuda. Una originaria actitud de consideración y de acción, de reconocimiento y amor. Quien merece cuidado por sí mismo como algo insustituible es la persona humana, precisamente porque es un ser valioso en sí mismo, digno. De esto ha hablado Ismael. Cuidar de otro es ayudarle, no invadir con prepotencia su propio ámbito. De aquí que para cuidar sea preciso comprender, adoptar una postura de simpatía, de patos compartido, que se regala algo de la propia vida. Comprender es hacerse cargo, exige atención a lo cualitativo, esmero, mirar por los detalles y matices que totalizan una auténtica situación vital, ¿no? Bueno, esto es, claramente aquí se abre un campo en relación al cuidado inmenso, ¿no? Pero que si queremos cuidar a un ser humano, bueno, necesitamos, yo en este sentido estoy hablando ahora de cuidar a personas, que me parece que esto ayuda a entender también ahora o sea, cómo podemos bueno, manifestar, ¿no?, ese respeto en ese contexto de cuidado, ¿no? Bueno, entonces ese es el cuidado, creo que actualmente reclaman, ¿no?, los pacientes y la propia enfermería, o sea, que es verdad, bueno, que tampoco, no voy a entrar, pero la tecnificación, los protocolos, bueno, la presión asistencial, esto
de algún modo ha alejado, ¿no?, a los profesionales de enfermería del propio paciente, ¿no? Y a veces resulta difícil no solamente volver a mirar, sino mirar, ¿no?, constantemente una sola vez al paciente. Ese volver a mirar que supone el respeto, ¿no? Así que retroceder, ¿no? Y bueno, pues a veces resulta difícil, pero la realidad es que los propios profesionales y los pacientes reclaman, ¿no? Es decir, que ese tipo de cuidado, que, bueno, porque yo creo que esa es la riqueza existencial, ¿no?, en la que se mueve la profesión enfermera, que sabe que cuidar no solamente es mirar, ¿no?, y tratar un proceso aislado, sino que es contemplar a la persona entera, ¿no?, y en su propia historia vital, ¿no? Entonces, para eso es necesario, bueno, reconocer al paciente como una persona a la que hay que tratar, con lo que los clásicos que decían llamaban hay-dos, ¿no?, ese pudor, ¿no?, o respeto, ¿no? Bien, entonces es decir, el cuidar supone el respeto, esto es básico. Y de hecho hay autoras, hay teóricas de enfermería que hablan del cuidado como una manifestación de respeto, ¿no? Y como aparece en el resumen, ¿no?, de las teorías de enfermería, bueno, pues muchas teóricas dan una gran relevancia al respeto en la relación enfermera-paciente, ¿no? ¿Y por qué? Porque entienden que la relación enfermera-paciente es el núcleo del acto enfermero. Si no se establece una relación es muy difícil, ¿no?, realizar lo que sea, cualquier procedimiento, con esa mirada de enfermería. Bueno, entonces aquí surge, ¿no?, ese estudio, ¿no?, que hice sobre el significado del respeto, ¿no?, la relación enfermera-paciente. Es un estudio que hice que no voy a describir como se lo estoy, pero bueno, fue un estudio fenomenológico, ¿no?, fue fenomenología hermenéutica, y o sea, 30 entrevistas, fueron entrevistas. Pero bueno, yo lo que voy a hablar aquí, así para concluir, bueno, 3 conclusiones, o sea, 3 temas que salieron, y que, bueno, voy a explicar, a tratar de explicar, o sea, cómo los pacientes manifiestan, que se sienten respetados, en qué ámbito, ¿no? Bueno, entonces el primer tema, ¿se me oye bien? No sé si grito o no grito, ¿se oye bien? Sí, vale. Bien, entonces el primer tema dice lo siguiente, dice, la idea es el respeto en la relación enfermera-paciente, es decir, cómo experimentan, o sea, los pacientes que son respetados cuando la enfermera les está atendiendo. El primer tema dice lo siguiente, si la enfermera conoce personalmente al paciente, puede comprender mejor sus necesidades y experiencias, acertar en el tipo de relación que establece con él y cuidarle sin violentar su esfera personal y su contexto. Este es el primer tema. Pues entonces aquí, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que el conocimiento del paciente es un requisito previo, es digamos, el requisito previo para poder respetar al otro, ¿no?, para poder acertar con él, ¿no? Entonces cuando se habla de respeto, decir, bueno, el respeto debe ser como, digamos, la base sobre la que se asienta cualquier relación. Esto es lo mínimo. Para establecer cualquier relación, uno tiene que haber una base de respeto, ¿no? Pero claro, para respetar uno tiene que conocer. Si no conoce, ¿no?, a quien tiene enfrente, difícilmente puede respetar, ¿no? Es difícil acertar, ¿no?, a la hora de relacionarse con los demás. De modo, o sea, que para respetar hay que suponer en primer lugar, ¿no?, pensaba no solamente en la propia naturaleza humana, sino el modo de ser de cada persona, ¿no? Entonces, yo ahí me acordaba de una cosa que habla Spiman cuando habla de la relación entre personas, dice que la naturaleza es un límite en nuestra relación, ¿no? Y además en el ser humano, en las personas, la naturaleza se individualiza de forma original y única, ¿no?, en cada persona. Entonces, es decir, la naturaleza humana no se agota en cada hombre, ¿no?, sino que está abierta y se encarna en cada individualidad. Es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta lo que significa ser persona, un ser humano, sino que tenemos que ser capaces de conocer, o sea, cómo se encarna esa naturaleza en esa persona concreta, ¿no? Bueno, entonces en el caso de la relación, ¿no?, enfermera-paciente, es evidente que solo desde el conocimiento, ¿no?, de esa naturaleza y de esa persona es posible el respeto, ¿no? Y esto es esencial en la práctica enfermera, ¿no?, porque el cuidado, ¿no?, que la enfermera proporciona al paciente supone en muchas ocasiones, entonces, traspasar los límites de la esfera personal. Es decir, que esta necesidad de traspasar la barrera de lo íntimo, porque esto es así, que un paciente, es decir, que una persona cuando es paciente, o sea, cuando, ¿no?, pasa a ser, bueno, está enfermo,
es decir, que se manifiesta, ¿no?, en su situación más vulnerable, y como dicen, bueno, pues es decir, con la guardia baja, ¿no? Es decir, que en el momento, es decir, que más, digamos, más débil. Bueno, entonces, y la enfermera habitualmente en su trabajo tiene que traspasar esa barrera de lo íntimo, ¿no? Y si no se hace adecuadamente, bueno, lo que puede producir en el paciente, pues eso, prevención y desconfianza. Claro, cuando la enfermera conoce de qué modo esa realidad afecta, esa realidad de estar enfermo afecta a cada paciente, podrá tomar, digamos, las medidas oportunas para que su cuidado no sea ofensivo. Bien, entonces, en el estudio, cuando los pacientes dicen que la enfermera les conoce personalmente, se refieren sobre todo al discernimiento, ¿no?, que ellos perciben, que las enfermeras que perciben en ellas, ¿no?, del modo de ser del paciente en concreto, y del modo de ser y de estar en el mundo, no solamente de ser, sino como... Entonces, ellos observan que si la enfermera les conoce, puede comprender y entender mejor sus necesidades, además puede también adelantarse a esas necesidades, se sienten confiados porque ven que la enfermera entiende el porqué de sus peticiones y que no solicitan, ¿no?, digamos, su atención por capricho. Bueno, entonces, eso, el saber que son conocidos les hace sentirse cómodos, o sea, que no son una molestia, ¿no?, y que se les atiende desde su propia necesidad, ¿no?, y desde su propio modo de ser. Entonces, os voy a leer algunas cosas que decía el paciente en relación a esto. Decía uno: sin duda me conoce como un enfermo propio, un enfermo único, al cual hay que tratar de una manera especial. Otro paciente decía: con ella, no, dice, con ella es que no necesito casi ni pedírselo. Yo creo que lo detecta. Y otro decía: porque si sabes cosas de él, sabes lo que le puede molestar o puede necesitar en cada momento. Bueno, pues la profesionalidad de la enfermera les hace sentirse seguros y en buenas manos a los pacientes, ¿no? Porque, por una parte, valoran que la enfermera conozca también muy bien el proceso, su proceso, que aplique muy bien los cuidados, los tratamientos con competencia y con seguridad, ¿no? Y además, los pacientes piensan que la profesionalidad de la enfermera es más, ¿no?, digamos, que dar medicación o hacer un procedimiento, ¿no? Ellos entienden que la profesionalidad está también en ayudar al paciente, en interesarse por él, ¿no? Digamos, ir más allá de lo estrictamente físico, ¿no? Entonces, este tipo, ¿no?, de atención cercana y atenta la ven posible porque hay un conocimiento previo que les permite advertir sus necesidades, ¿no? Bueno, otro paciente decía, por ejemplo, bueno, sobre una enfermera: está muy preocupada en cómo me encuentro, si estoy mejor, si estoy cómodo, es muy atenta, muy personal. Si no me parecería, dice, no un maltrato, pero me parecería, pues al contrario, menos profesional, un trato más lejano o más frío. Por eso, dice, hablo de profesionalidad, porque me parece que es alguien que se preocupa un poco más allá, ¿no? Bien, bueno, entonces hay muchas cosas, bueno, muchas, digamos, declaraciones en las entrevistas de los pacientes bueno, que manifiestan esa necesidad de conocer, ¿no? Entonces, cuando los pacientes se sienten conocidos y comprendidos, ven también en la enfermera como una aliada en la que se puede confiar. Refieren muchos que se establece como una especie de complicidad que les ayuda a superar situaciones, ¿no?, porque reconocen que no están solos, ¿no?, que siempre tendrán ayuda, esa ayuda que necesitan. Entonces, hay uno de los pacientes decía: es un poco mi abogada delante de toda esta cuadrilla de piratas, y lo hace muy bien. Los piratas eran los médicos. Se refería a cuando otro dice: en el momento en que ella entra aquí, pues siento que hay una pequeña complicidad. Cualquier cosa que me surge, tengo la confianza de decirse, ¿no? Bueno, entonces esta relación comprensiva, ¿no?, y de confianza que constituye, ¿no?, esto, que construye la enfermera a partir de ese conocimiento de la persona que cuida, es la que proporciona de algún modo ¿no?, al paciente ese patos, como ese contexto de cuidado que no violenta su esfera personal ni invade su contexto físico, que eso se arriesga el paciente cuando se pone en manos de la enfermera, ¿no? Entonces, bueno, pues la enfermera tiene que llegar, bueno, debería llegar a la realidad de cada paciente para poder acertar, ¿no? Bueno, entonces en este tema, bueno, digo, podemos concluir este primer tema, que los pacientes perciben que cuando la enfermera les conoce, pues es capaz de reconocer sus necesidades en el contexto de la totalidad de lo que cada uno es y está viviendo. De este modo, también dice, la enfermera puede responder atendiendo a lo que cada uno reclama de ella. Entonces, ahí en estos dos, digamos, estos dos movimientos se puede distinguir una dimensión
¿no? Pensaba como perceptual y otra dialógica del respeto, ¿no? Cuando respetamos algo, lo hacemos sobre la base de la percepción que tenemos de lo que respetamos, ¿no? Además tenemos, digamos, atendemos, digamos, su llamada, ¿no? Es decir, que concediéndole crédito y, digamos, reconociendo de algún modo, digamos, que reclama nuestra atención. Bien, esto es un primer tema, ¿no? Es decir, que la necesidad, digamos, de conocer, ¿no?, al paciente para poder respetar, ¿no? Un segundo tema que salía, ¿no?, en el estudio es el siguiente. Dice el trato cuidadoso y atento que la enfermera da al paciente, unido a la amabilidad y al cariño, hacen que se sienta respetado y tratado como persona. Bueno, pues aquí se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero en el ámbito en el que acontece, ¿no?, el ejercicio de la enfermería está marcado desde luego por la debilidad y el sufrimiento, ¿no? La persona enferma vive y lo hace de un modo, digamos, acentuado, ¿no? Porque se encuentra en una situación de peligro. El paciente, entonces, en esa situación el paciente, digamos, necesita comprobar que quien le cuida, ¿no?, pues comprende su enfermedad como un acontecimiento vital, ¿no? Que no solamente como un proceso físico o como consecuencia, ¿no? Entonces, el paciente lo que entiende que como consecuencia, si comprende, ¿no?, su enfermedad como proceso vital, entiende que el cuidado, digamos, que le da, debe ser una especie, no sé cómo decirlo, un acto, ¿no?, un acto de ayuda a la vida. Bueno, de modo que la enfermera en su trabajo diario debe ser, pues eso, sensible, ¿no?, como a esta experiencia, ¿no?, de vulnerabilidad y de peligro que vive el paciente cuando bueno, cualquier persona cuando está enferma, ¿no?, en la que además se manifiesta una realidad del hombre que es la propia vulnerabilidad, ¿no? Entonces le corresponde a la enfermera también favorecer las manifestaciones que respetan al ser personal, ¿no?, de cada hombre, digamos, de cada persona sin apartarse, ¿no?, sin pararse, ¿no?, en las cualidades que pueda presentar, que habitualmente están desdibujadas. Cuando el paciente está enfermo, lo que aparece ahí, digamos, no es lo más grandioso del ser humano, ¿no?, sino es la debilidad, ¿no? Bueno, entonces el valor universal del respeto en el contexto de la relación de cuidado debe claramente concretarse en lo individual, ¿no?, en lo específico de cada uno, ¿no? De los pacientes en el estudio, ¿no?, pues al hablar sobre las acciones y actitudes de la enfermera que manifiestan respeto, hacen referencia a que les tratan, primero, les tratan con atención, ¿eh? Esto es lo que tiene mucho que ver, la atención que tiene que ver totalmente con el respeto, ¿no? Notan en las enfermeras, cuando les tratan con respeto, interés y un trato atento, ¿no? La experiencia de los pacientes coincide, ¿no?, pues con una tesis de otro autor que es Dillon, que dice que ellos perciben el trato atento de las enfermeras en la solicitud, ¿no?, con que atienden sus necesidades, sin esperar a que ellos, ¿no?, se lo sugieran, en los pequeños detalles que tienen al procurar su comodidad, ¿no?, pues a lo mejor en la voz que utilizan, en el modo de manifestarse, ¿no? Se refieren a que ven en ellas, digamos, una preocupación, ¿no?, por su bienestar y no solo, digamos, una ocupación en las tareas que requiere el propio cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los pacientes dice que el comportamiento de la enfermera revela el aprecio, ¿no?, y la simpatía que siente por él. Dice lo siguiente: están pendientes de mí. Cuando hablas con ellas, está atenta a lo que tú necesitas. Esperas que ella sepa lo que tú necesitas. Otro dice, pues en el tono de hablarme, en el modo de prepararme la comida, la bebida, en el modo de prepararme las medicinas. En todo, dice, es todo un conjunto de simpatía y de aprecio que no es una palabra sola, sino es el modo, un comportamiento general, ¿no? Bien. Bueno, entonces esa atención, ¿no?, es ahí la atención como les da, ven que hay manifestación de respeto. Después también los pacientes se sienten respetados en este segundo tema en el trato cuidadoso que reciben, ¿no? O sea, atención y trato cuidadoso. Lo aprecian en muchas de las acciones, ¿no?, que las enfermeras hacen en su favor, ¿no? Pues hablan sobre el modo ¿no?, de preparar, pues eso, lo que se refiere a su atención física o a la medicación, ¿no? Distinguen también y valoran las importancias de los pequeños detalles, ¿no? Aprecian que las enfermeras tengan en cuenta sus necesidades concretas, ¿no?, no de modo general. Además, aunque saben que el trabajo que las enfermeras tienen que realizar
muchas veces supone una molestia para ella, para los pacientes, les ayuda a ver que procuran no molestar más de lo necesario, ¿no? Y que reconocen, digamos que la enfermera reconoce sin quitar importancia el sufrimiento que les puede, que les proporciona ciertos procedimientos, ¿no? En esos detalles, en esas manifestaciones, ven, ¿no? que la enfermera les respeta, ¿no? Entonces, un paciente dice lo siguiente, dice, las enfermeras, la mayoría vienen con una bandejita, con sus cosas ahí bien puestas y ordenadas. Eso, dice, en el ojo pega y es muy importante para mí. Dice, hay alguna que no, que viene con todo en la mano y lo tira aquí encima y va haciendo las cosas y luego se lo lleva todo y a veces ha manchado el suelo. Y esta es la diferencia, ¿no? Vuelve a repetir. Bueno, pues esos detalles, ¿no? que manifiestan que uno trabaja, ¿no? respetando. Que dice otro, en el momento que me ha hecho falta está ahí. Ha cogido, esto me ha traído, me ha puesto, y si no te ha hecho efecto, me llamas otra vez, que para eso estamos. Dice, estos detalles que parece que no, pero que son grandes detalles, ¿no? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Vienen, tienen mucho cuidado, siempre avisan antes de entrar, tienen cuidado de no molestarte, ¿no? Bueno, pues cuando los pacientes dicen, ¿no? que se sienten tratados como personas, se refieren sobre todo a que no ven rebajada, ¿no? como su dignidad, ¿no? Se sienten reconocidos como iguales entre sus iguales, a pesar de ese estado de debilidad, ¿no? y de indefensión, ¿no? Ellos dicen que se han reconocido no solo como miembros del grupo paciente, sino en su individualidad, ¿no? También en este segundo tema valoran la humildad, entendiéndola como un trato de tú a tú, ¿no? En la relación, dice, bueno, en la relación porque es verdad que uno dice, bueno, la relación enfermera-paciente, la enfermera siempre está en una situación de superioridad, ¿no? Lo mismo el médico, ¿no? Porque el paciente está en manos, ¿no? de la enfermera. Bueno, cuando existe un trato, ¿no? digamos, como de persona a persona, ellos lo refieren como humildad, ¿no? En ese trato de tú a tú. Dice, dice otro paciente, les ayuda a que los profesionales les saluden cuando se encuentran por los pasillos, porque eso, dice, les hace ver que los consideran como iguales, ¿no? Es decir, que los consideran como iguales a pesar de su situación de debilidad, ¿no? También el hecho de que le llamen por su nombre, bueno, etc. Por ejemplo, en relación a esto, dice un paciente, me siento que no soy uno más, sino que soy fulanito, ¿no? Y me llaman por mi nombre. Y no me siento un extraño, sino alguien de aquí, ¿no? Alguien ya un poco de aquí. Otro paciente dice, saludar cuando vas por los pasillos, las enfermeras, los médicos, buenos días, buenas tardes. También he notado ese saludo que es muy simple, o sea, que no es una cosa del otro mundo, pero que te salude un médico, una enfermera, bueno, pues como diciendo, oye, aquí hay un trato de igual a igual, ¿no? Yo soy igual, vale, estoy enfermo, estoy en tratamiento, pero igual, la verdad es que sí, lo veo como parte de respeto, ¿no? Claro, con todas estas manifestaciones de los pacientes, uno se hace más consciente de la situación de vulnerabilidad que percibe el paciente, ¿no? Incluso llega a sentirse inferior por esa situación de debilidad. Y cuando no se le trata, bueno, se le saluda con normalidad, se dice, bueno, pues se siente, dice, bueno, no estoy, digamos, en el grupo, ¿no? de los enfermos, ¿no? de los pacientes, sino que soy uno más, ¿no? entre vosotros. Y eso lo ven como una manifestación de respeto. Bueno, entonces esta posibilidad infinita, ¿no? digo, de cuidado que no se limita pues al ámbito de lo físico, sino que abarca la totalidad de la persona, se refleja en el estudio en que la mayoría de los pacientes entrevistados resaltan la ayuda que suponía para ellos, pues eso, el cariño y la cercanía de las enfermeras, ¿no? Pues aprecian de modo especial pues la sonrisa, la amabilidad, la alegría. O sea, decían que la alegría y el optimismo que veían en ellas les permite llevar mucho mejor su proceso, verlo, bueno, con más naturalidad, ¿no? No como un drama, que seguramente lo es, ¿no? Pero bueno, entonces todas estas manifestaciones las reconocen como consecuencia del respeto hacia ellos. Bueno, este es el segundo tema. La conclusión del segundo es esto, que los pacientes, por la situación que están viviendo, experimentan con viveza esa vulnerabilidad y la amenaza de su integridad física y moral, ¿no? Son conscientes de que lo que manifiestan a los demás es su aspecto, digamos, más débil y menos atractivo, ¿no? Entonces, encontrar en las enfermeras una respuesta atenta y cuidadosa
a esta situación les hace sentirse valorados y respetados por lo que son, ¿no? Bien. Y voy a terminar, que es el tercer tema, me estoy pasando, ¿no? Bastante. Me estoy pasando, Bueno, Juan. termina y pasamos al coloquio. Cuando Vale, sí, presentan el el tercer tercer tema, porque tema. esto es eterno. Entonces, el tercer tema, que ya es el último, es el siguiente, que sale en el estudio. Cuando el cuidado, ¿no?, y la presencia de la enfermera, es el cuidado que realiza la enfermera, no violenta la intimidad física, ¿no?, y la vida personal del paciente, este se siente respetado, ¿no? Bueno, pues ahí la mayoría de los pacientes reconocen, ¿no?, que la estancia en un hospital lleva consigo la exposición, digamos, de lo más íntimo, ¿eh? Pues uno tiene que manifestarse, ¿no?, físicamente, pero también revelar acontecimientos personales, ¿no?, que habitualmente están dentro de la intimidad, ¿no?, familiar, ¿no? Y la pérdida también temporal de los espacios de privacidad, ¿no? Así que eso es entonces saben, ellos reconocen que la irrupción de la enfermera en su vida privada es necesaria para su cuidado y lo aceptan como algo inevitable, ¿eh? Pero bueno, es decir que, pero ven, esto dicen, o sea, que eso va con la profesión, ¿no? Pero entienden, ¿no?, que los espacios que hasta el momento eran privados tienen que abrirlos, ¿no? Tienen que abrirlos a los extraños. Bueno, entonces, a partir de este hecho, advierten que uno de los campos, ¿no?, en los que la enfermera manifiesta respeto por ellos es la manera que la enfermera tiene de traspasar o intervenir en sus espacios, en el espacio físico, como es la habitación, por ejemplo, ¿no?, y en el espacio temporal también, como son los momentos, pues, a veces dedicados, pues, a la higiene, ¿no? Así que su prevención desaparece, la prevención desaparece si la enfermera es prudente, ¿no?, y es delicada y les da tiempo, ¿no?, digamos, como para adaptarse a su nueva situación, esa nueva situación de exposición, digamos, de todo lo íntimo, ¿no? Entonces el paciente ahí agradece y valora que la enfermera reconozca, por ejemplo, que su habitación es su espacio privado, ¿no?, y actúe en consecuencia, por ejemplo, llamando antes de entrar, pidiendo permiso para pasar. Bueno, detalles que pueden parecer, digamos, superficiales o culturales, son considerados como manifestaciones evidentes de respeto a la persona, ¿no? Lo ven como un modo de mostrar la consideración, ¿no?, que tienen hacia ellos, y de procurarles cierta intimidad, ¿no? También aprecian que los profesionales de algún modo guarden también la distancia adecuada cuando realizan procedimientos invasivos, ¿no? También que el número de personas que le atienden no sea excesivo, ¿no? Y cuando por veces cuando esto ocurre, pues se siente como acorralados, ¿no? O sea, que pueden verlo como una agresión, ¿no? Entonces un paciente dice, por ejemplo, todas entran, clink, clink, esperan un ratito y abren. ¿Se puede? Dice el paciente, importantísimo. Esto es la primera cosa que valoramos porque es nuestro espacio, ¿no?, de intimidad, ¿no? Dice otro, aquí hay una cosa que me ha llamado la atención desde el principio, que para entrar en la habitación llamen a la puerta. Y aquí me ha sorprendido, pues desde el primer día en que el enfermo, la enfermera, el médico llaman a la puerta y después abren. Bueno, dice, si hay este respeto, dice, este es tu hábitat, yo vengo de fuera, pero llamo y pido permiso para entrar en la habitación. Y esto dice, y esto todos los profesionales, todos los que van entrando, bueno, que van a entrar llaman a la puerta, ¿no? Bueno, sigo un poco, hay muchas más manifestaciones, pero hasta ahora, bueno, por una parte está esa invasión del espacio físico, ¿no? Pero también ellos hablan, hay otro aspecto importante que también favorece, ¿no?, que los pacientes valoran, que se trata todo lo que se relaciona con su vida privada, ¿no? Entonces ahí ellos hablan de cuando o sea, su vida privada y sus creencias también, ¿no? Que los valores, las creencias, ¿no? Los pacientes refieren que cuando la enfermera es discreta y es oportuna, se sienten confiados, ¿no? Y se manifiestan se manifiestan sin ningún tipo de prevención, ¿no? Cuando se dan cuenta que la enfermera busca información, pero solamente cuando esa información es necesaria para el cuidado del paciente y no indagan en aquello que es más personal o innecesario para el ejercicio del trabajo, ellos se confían, ¿eh? Entonces, ahí lo dicen, dice la seriedad, dice uno, la ausencia de cotilleo. Yo creo que esta es una de las primeras manifestaciones de respeto, ¿no? Dice no invadir su intimidad más de lo necesario y respetarlas desde el punto de vista moral, dice ya más general, dice ya a veces dice desde el punto de vista religioso, pues respetar tus creencias, sus ideas, dice, pero sobre todo sería no invadir tu intimidad más allá de lo necesario. Que, bueno, dice que en este caso muchas veces, pues claro,
volvemos a lo de la profesionalidad, ¿no? Y la relación enfermera-paciente, ¿no? Bueno, y después también están las categorías temporales, ¿no? Que también antes me he referido y que forman parte del de respeto. También se refleja en el estudio cuando los pacientes hablan de la tranquilidad, del sosiego que les produce ver cómo las enfermeras realizan los cuidados invirtiendo el tiempo necesario, ¿no? Sin prisa, en los momentos adecuados, adaptándose a sus ritmos, ¿eh? Cuando es posible, cuando es posible, ¿no? Pero decir que preguntándoles si es oportuno, ¿no? ese momento, ¿no? Para atenderles. También dicen que les gusta, ¿no? Que las cosas las hagan con puntualidad, que las hagan con rigor. También notan que es una falta de respeto cuando ven que hay alguna imposición que es arbitraria. Es decir, que esto, bueno, es decir, que una imposición por parte de la enfermera o del médico, ¿no? En las que no tienen en cuenta, pues eso, los tiempos, solo consideran lo ven como una falta de consideración con ellos, ¿no? Bueno, pues estas experiencias de los pacientes reafirman la idea del cuidado como también una actividad en el tiempo, ¿no? Un acompasamiento, de algún modo, con el otro, que requiere cierta actitud, no sé, no sé si decir contemplativa, pero un poco para captar la realidad, ¿no? Y actuar, ¿no? Digamos, prudencialmente. Uno tiene que fijarse un poquito antes de actuar, ¿no? Y esto los pacientes lo valoran y lo ven, ¿no? El que cuidar es como acertar, si puedes hacer con la necesidad del otro y responder a ella haciéndolo, digamos, del modo correcto y en el momento oportuno. Esto es esa categoría temporal que no solamente, que también está la espacial, ¿no? En el ámbito del respeto, pero la temporal también, ¿no? Bueno, entonces hay muchas manifestaciones que ya iremos del paciente, ¿no? Bueno, y después, lo que he comentado antes, considerar el espacio y el tiempo como elemento a tener en cuenta en las manifestaciones de respeto. Bueno, y después también está todo el respeto al cuerpo, ¿no? Para la persona que está enferma, el cuidado, ¿no? El cuidado del cuerpo es especial, ¿no? Porque la percepción que un paciente tiene sobre su cuerpo es viva, es mucho más viva y mucho más aguda que una persona que no está enferma, ¿eh? Uno habitualmente no percibe su cuerpo. Un enfermo percibe su cuerpo. Y cómo ese cuerpo es tratado, pues es decir, que la percepción de cómo es tratado es, ¿no? Es decir, que es muchísimo claramente mucho más sensible, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el paciente en relación a esto dice que la profesional de la enfermera, pues a que se siente seguro y confiado, bueno, pues cuando ve que la enfermera, bueno, eso primero tiene destreza y, bueno, para los procedimientos, pero cuida, ¿no? Es decir, que el modo como ejecuta esos procedimientos. Bueno, pues dice, la actitud que él percibe cuando le cuida se expresa, muchas veces dice, en la atención a sus necesidades físicas, incluso las más mínimas, la atención a sus necesidades anímicas y vitales también, ¿no? Bueno, esa presencia serena de la enfermera, amable, positiva, bueno, esto realmente produce bueno, paz, serenidad y una manifestación de respeto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que no voy a seguir pero concluyo este segundo tema que con lo siguiente, ¿no? Así que dice, el buen nivel de competencia profesional de la enfermera y su capacidad para crear una relación cercana hace posible que los pacientes se sientan confiados y no teman por su integridad física o moral. Además, cuando la presencia de la enfermera es prudente y manifiesta cuidado por el ámbito espacial y temporal del paciente, el impacto que les puede producir lo extraño se mitiga y se sienten acogidos y reconocidos en un entorno que por sus características es agresivo y ajeno. Bueno, y me quedo aquí. Y ahora que preguntar lo que os parezca. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. Bueno, pues es el tiempo de los asistentes, el tiempo de que ahora pongamos a prueba a nuestros ponentes que han sido entusiastas y estoy súper agradecido de todo lo que habéis puesto. Yo tengo 200.000 preguntas, pero esperemos que los demás asistentes también las tengan. Así que ya sabéis cómo se levanta la mano. Aquí es todo el mundo experto en Zoom ya. Ahí tenemos a Fernando. Perdón un momentito que voy a hacer un cambio para que todos podáis reactivar el micro por vosotros mismos. Adelante, Fernando, te escuchamos. Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos ponentes por sus ponencias. Y yo tenía un comentario y una pregunta para cada uno. En primer lugar, para Isma, bueno, para Ismael. La pregunta es, me ha gustado el planteamiento acerca de el respeto inalienable, ¿no? El respeto inviolable del ser humano por el hecho de serlo, basándose en la concepción del ser humano como fin en sí mismo de Kant, ¿no? Que planteaba, pero me parece interesante la posibilidad de o sea, incidir en cuáles son los límites de la condición humana. Quiero decir, si establecemos, como en algún momento se ha sugerido, las condiciones para ser un ser humano, tener una voluntad racional y autónoma, esa definición serviría para muchos animales, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto un delfín o ciertos tipos de chimpancé no deberían ser respetados como seres humanos si la definición de ser humano es tener una voluntad hasta cierto punto racional o autónoma. Por el otro lado, un niño podríamos poner en cuestión que tuviese una voluntad racional y autónoma. No es un ser humano, exactamente. Entonces, mi pregunta en este sentido iría en la dirección de cómo establecen, porque hay cierto espectro o cierto margen en el que las cosas son más o menos claras, ¿no? Pero en los extremos es donde nos encontramos problemas, ¿no? Al respecto de decir, vale, pues esto, ¿no? En el caso radical de un asunto, ¿dónde están los límites? Mi pregunta iría en relación a cómo crees, Isma, o cualquiera, supongo, que podríamos delimitar esto, ¿no? Porque como había comentado muy bien también, ¿podría una persona con su conducta perder el derecho a que se le respete por nacimiento, ¿no? De hecho, siempre me viene cuando se habla de respeto o de dignidad o de el informe, bueno, los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el informe que se le pidió a esta comisión de la UNESCO, ¿no? Presidida por Maritain, para que asesorase a la gente que tenía que redactar la declaración sobre cómo hacerlo. Maritain plantea la posibilidad, Maritain y su equipo, plantean la posibilidad de que alguien pueda perder los derechos humanos por su comportamiento. Es decir, todos nacemos con ellos, pero quizá alguien pueda perderlos por su comportamiento, ¿no? ¿Dónde estarían los límites? Es esta la pregunta para Isma. Y la pregunta para Mercedes es la siguiente. Me ha resultado curioso que pese a comentar al principio, ¿no? Que no te centrarías demasiado en el respeto a la autonomía del paciente, luego sí que comentases casi en todos los casos, o en todos los casos que recuerdo, o estipulases el baremo del respeto en cómo siente el paciente que se le ha respetado, ¿no? Y aquí, jugando un poco a la polémica, porque creo que de alguna manera muchas veces nos lleva, ¿no? a ver también los casos extremos en los que explican, ¿no? La riqueza de la situación. ¿Está el paciente? Mi pregunta sería, ¿están los pacientes capacitados para saber lo que es que se les respete? Quiero decir, ¿tenemos que establecer como baremo del respeto lo que el paciente considera que es respeto? ¿O en algunos casos precisamente violar la voluntad del paciente sería respetarlo más de lo que él... Mi pregunta sería de alguna manera si el paciente está, en la mayoría de casos, por no decir en todos, capacitado para saber lo que es que se le respete, ¿no? Y estas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Os recuerdo a todos la conveniencia de la brevedad, ¿eh? Fernando es verdad que se expande, pero como además habla rápido y va al tiro, entonces le ha cabido mucho en poco. Pero tanto los ponentes como los asistentes, bueno, que seamos breves en las intervenciones. Adelante, el que quiera, si quieres empezar tú, Ismael, ya que la primera pregunta iba para ti. Bien. Gracias, Fernando, por la pregunta. También, o sea, también observaba yo que el problema, y así quería plantearlo en las preguntas, están los límites. Problemas como el aborto que medio planteabas tú,
o la muerte asistida o eutanasia. Evidentemente, está en los límites. ¿Te habías centrado tú o habías preguntado de alguna forma, hasta por el derecho de algunos animales a este respeto? Yo he querido plantear la exposición desde Kant porque es, digamos, el fundamento ético desde donde encontrar. Porque, bueno, y tú lo sabes, la ética kantiana tiene un carácter de universalidad. Esto es lo que nos hace llegar a la razón como el elemento común desde el que podemos encontrar para fundamentar. Entonces, respecto a los digámoslo así, derechos de los animales, aquí me atrevería a decirte que no sé hasta qué punto podemos hablar de derechos de los animales. Y aquí es una opinión, porque según la ética kantiana, este derecho iría unido a un deber, y no sé hasta qué punto podríamos hablar del deber de un animal. O sea, toda la fundamentación kantiana parte de un uso de la libertad que se hace coincidir con el deber. Esto haría incompatible, digamos, la posesión de un derecho. Eso no quiere decir para nada, y no se confunda esto, con que esto esté de acuerdo con la crueldad o con que no haya leyes de protección hacia este tipo de seres, ni mucho menos. Claro, basaría en que son seres sintientes, pero es que sean seres sintientes, o sea, desde el sentimiento resultaría mucho más complicado, si no imposible, ejercer un derecho o fundamentar un derecho universal. Esto es digamos, una interpretación. Yo creo que desde la perspectiva kantiana todo lo que sean caracterizaciones, digamos, contingentes de los individuos, tanto de la especie como no afectan a la pertenencia a la comunidad de seres morales. Esa sería la idea. Claro, en ese mismo caso estaba lo de los niños, y te vendría a decir esto. ¿Dónde están los límites? Es que hay un uso de la libertad o hay un ejercicio del deber por parte de estos. No, tal vez no. Y respecto a los seres humanos que sí, que no alcancen, digamos, esa voluntad autónoma y racional, no sería más que, esto es mi interpretación, una contingencia. Por lo tanto, tampoco afectaría a la pertenencia y por lo tanto a la dimensión moral del respeto o a la dignidad que les pertoca. Muy bien, muchas gracias. Mercedes, cuando quieras, puedes. Bien, la preguntita se las trae, ¿eh? Bueno, yo creo que, no sé, no voy a simplificar demasiado, pero a ver, yo creo que todos, cualquiera de nosotros, por el hecho de, reclamamos respeto, ¿no? Seamos pacientes, estemos enfermos o no estemos enfermos, ¿no? Claro, ahora la polémica, ¿no? Siempre está en esa. Ahora mismo la situación es complicada, ¿no? Los pacientes no respetan a los profesionales, los profesionales no respetan a los pacientes. ¿Qué hay de fondo ahí? Pues una falta de confianza total y absoluta, ¿no? No sé si, vamos, es implicado, pero ahí no es lo que pasa. Digo, ¿por qué las agresiones? ¿Por qué, no? Y entonces yo parece que estoy hablando, ¿no?, de Walt Disney, o sea, decir que, ¿no?, bueno, pues la relación enfermera-paciente tiene que basarse, pero esta es la realidad, o sea, decir que un profesional de enfermería como cualquier otro, yo a veces pienso, bueno, como un profesional del derecho, digo, delante de un cliente, ¿no?, tiene que manifestar, bueno, pues ese respeto, ¿no?, decir, que tiene que conocer, tiene que saber cuáles son las necesidades de esa persona. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la salud?
que parece que nadie se respeta, bueno, porque se ha perdido realmente la confianza. Entonces, la pregunta es, bueno, el paciente cómo experimenta, el paciente tiene que experimentar, o sea, tiene que notar que se le respeta cuando se está, ¿no? Cuando se le está ofreciendo un servicio. Porque claramente un profesional de enfermería, como de medicina, como del derecho, cualquier trabajo es un servicio a la sociedad, es un servicio a la persona concreta. Bueno, pues en ese servicio, ¿no? O sea, no puede sentirse agredido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces ahí? Y digo, entonces, por tanto, si me preguntas, ¿tiene que ser el paciente el que experimente que es respeto? Pues sí, entiendo que sí. También el profesional, evidentemente. A veces, efectivamente, lo que dices, uno respeta al paciente, porque respetar al paciente no es hacer todo lo que el paciente dice que le haga, ¿no? Sino explicarle cuál es, muchas veces digo, el respeto no es darle al paciente lo que pide, sino lo que necesita. Pero hay que explicarle al paciente qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, sí, el paciente creo que se tiene que sentir respetado. Y es evidente que hay veces que sí y hay veces que no. Y también un profesional. Y también, yo a veces cuando hablando con los alumnos, hay un tema que siempre les digo, cuando un paciente contesta mal, ¿no? Cuando un paciente es grosero o es irrespetuoso, primero hay que tener en cuenta que está en inferioridad de condiciones, está en una situación de vulnerabilidad en un contexto extraño. Si tú le contestas del modo agresivo, dice que eso va aumentando. Cuando tú a un paciente que te agrede verbalmente, tú le dices qué es lo que le pasa, está preocupado por algo, ¿no? Hagas una contestación, tú modulas la reacción del paciente, porque estás en una situación de superioridad clara, ¿no? El paciente muchas veces agrede porque, bueno, pues porque necesita defenderse, ¿no? Entonces, yo a veces digo, bueno, no sé pena, pero produce cierto rechazo que el paciente tenga que, entre comillas, caerle bien a la enfermera. A ver si esta enfermera no entró en ella para que... No, o sea, es decir, que la enfermera está... Perdóname, Mercedes, que incida en una cosa, porque lo que yo entendía de la pregunta de Fernando iba un poco en este sentido que has planteado al final, de qué Sí. pasa si la actitud que yo tengo, el profesional tiene, no es lo que el cuidado, la persona que está siendo cuidada espera. Y por lo tanto, entonces, se puede sentir no respetada. Pero claro, tú estás poniendo todo el rato el foco en un marco de cuidados que es hospitalario, enfermo, paciente. Claro, pero la enfermería, el cuidado no se ejerce solo en los hospitales. No son hospitalarios. ¿Qué pasa en una consulta de atención primaria donde hay una enfermera y lo que tiene delante es una persona sana? Y lo que se está haciendo es, por ejemplo, que la persona sana hace una demanda de servicio sanitario que el profesional sanitario entiende, y esto es válido tanto para una enfermera como para un médico, para cualquier profesional sanitario, que no debe dar. No debe dar porque la persona no es eso lo que necesita, o si se le da a la persona eso, se pone en riesgo, por ejemplo, el valor de la justicia, ¿no? El hecho de unos recursos limitados, lo estoy usando donde no debo. ¿Qué pasa? La persona puede no sentirse respetada. Bueno, bueno, evidentemente, sí que bueno, hay que explicar, ¿no? Por qué, hay que dar razón ¿no? de la respuesta que el profesional da al paciente a una petición. Efectivamente, y en muchos casos pasa que no se siente respetado, pero ahí sí que yo creo que no puedes más que explicárselo y, bueno, apelar, ¿no? Así que, pues, no, a la necesidad, ¿no? O las necesidades o los recursos sanitarios. ¿Sí? Pero no, a ver. Yo creo que cuando uno tiene enfrente a una persona, lo que pasa es que yo creo que es que ahora mismo estamos en un contexto en el ámbito de la salud muy agresivo, o sea, muy, ¿no? Que se percibe ahí eso y una desconfianza que a veces es difícil, efectivamente, que el paciente se sienta respetado porque exige una serie ¿no? de derechos que a lo mejor que no tiene, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Hay un par de manos levantadas, lo cual siempre es un placer. Vamos a darle paso a Linda Delgado cuando quiera. A Linda Moreno, por favor. No te oímos, Linda. No te oímos bien. ¿Puedes, por favor, comprobar el audio? No te oímos. Mira, si no te importa, voy a darle la palabra a Fernando Urcola. Comprueba, por favor, tu conexión y ahora volvemos a ti, ¿vale? Adelante, Fernando, cuando quiera. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, pero no te vemos. Vale, voy a intentar iniciar el vídeo. A ver. Sí, por favor.
He vuelto a... Vale, Estupendo, adelante. vale, estupendo. Bueno, yo agradeceros a los dos las ponencias y un poco, claro, en lo que está comentando Mercedes, se relaciona con el seminario que tuvimos de violencia también. Eh, y realmente, claro, que entiendo lo que estaba comentando del clima de la agresividad en la asistencia sanitaria. Efectivamente, nosotros estamos ejerciendo unas profesiones en las que es verdad que, sobre todo en temas de servicios públicos, nos vemos atenazados por determinadas directrices que no decidimos, que son de carácter político, ¿no? Entonces, la cartera de servicios de atención primaria, ahora que estábamos hablando de una consulta de atención primaria, no depende de nosotros. O sea, nosotros podemos ofrecer lo que el sistema nos permite ofrecer. Y luego, efectivamente, cuando no lo podemos ofrecer, aunque el paciente nos lo reclame, explicarle que, bueno, que nos gustaría podérselo ofrecer, pero que no lo podemos ofrecer. Creo que el día de la violencia puse el ejemplo de los cortes en las cartillas de vacunación infantil, cuando se introdujo las vacunas del papiloma, que hubo situaciones conflictivas con gente cuyas hijas pues tenían una edad que en teoría decían que iban a entrar en la cartilla de vacunación, pero habían nacido antes del 1 de enero del año correspondiente, con lo cual los padres tenían que financiar la vacunación. O sea, y con este tema tuvimos varios conflictos en el centro de salud donde estaba trabajando yo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una parte que efectivamente tenemos que contemplar, pero sí que es cierto que cuando nos ponemos una bata con un logotipo, estamos también de representantes y dando la cara por esa empresa, y como damos la cara, pues es la cara que parten también los pacientes que se ponen más violentos. Es la nuestra, y muchas veces el bofetón no iría para nosotros, sino para el consejero de salud, pero se lo lleva el profesional, que es el que está respondiendo y encarnando a la institución, ¿no? Y luego, claro, con respecto a lo que comentaba Nando también, a Nando lo veo muy en mi línea de intentar generar polémica siempre, que es algo que a mí también me gusta mucho. Cuando estaba comentando el tema de la autonomía del paciente, hasta dónde podemos llegar, claro, hay una parte que evidentemente es de cartera de servicios y que no decidimos, pero hablaba también, y va un poco en relación con lo que decía Mercedes, de la falta de confianza, de qué pasa cuando obviamos o incluso violamos la autonomía del paciente por aquello que se supone que necesita. Claro, yo se la devuelvo con otra pregunta, como si fuera gallego. ¿Quién va a marcar entonces el límite a partir del cual podemos violar la autonomía de los pacientes? Y entonces, ¿quién marca el límite de quién es paciente y quién no? Claro, el día de la violencia hablábamos, por ejemplo, de pacientes de salud mental a los que les ponemos antipsicóticos, que te dicen explícitamente: yo no me quiero poner esto, no me quiero poner mi medicación, pero me la pongo, pero es que no quiero. Y ahí, claro, hay un conflicto importante también de cara a cómo manejamos esa administración de medicación, que en términos técnicos son 30 segundos, pero el chorreo mental que te llevas a casa te dura días o semanas de qué estás haciendo con esas personas, ¿no? Bueno, ya me callo y yo dejo la pelota por ahí, y que conteste el que pueda. Gracias. Muchas gracias. Adelante, el que quiera contestar, si queréis comentar algo a lo que ha dicho Fernando. No lo sé, o sea, sí, realmente la situación es muy complicada, o sea, ahora mismo, pero, a ver, en alguna medida me parece que a la hora de interaccionar, ¿no? Y de relacionarnos con quien sea, de algún modo podemos, ¿no? Intentar, y tenemos que buscar, en la medida que podemos, el bien de esa persona, que muchas veces no es comprendida como un bien, ¿no? Bueno, para el paciente o para el tal, pero dices, tratar con respeto, o sea, decir que, bueno, pues digo, yo, ¿no? Lo que intenta, digo, con un cliente, con un paciente, ¿no? Pues es decir, bueno, es que esto es lo bueno para usted, se le explica, se le dice, efectivamente, no siempre, ¿no? Da buen resultado, pero creo que esto es una capacidad que todos tenemos, y tenemos que intentar, ¿no? Respetar eso, la autonomía del paciente y la propia dignidad de la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Dando información, intentando, buscando una relación, ¿no? Digo, que sea lo más, digamos, cordial posible, lo más profesional posible, pero claro, no siempre. Ahora mismo veo que no es fácil.
sobre todo en el contexto de la atención primaria, efectivamente. Es tremenda la afirmación que has hecho de lo que es comprendido como un bien. Eso en un entorno platónico tiene mucha Claro, miga. ¿Cuál es la idea del bien y qué es el bien y qué no lo es? claro, Linda, pero podemos... Sí, perdona, dime. no digo que el fin de cualquier acción, digo, ¿no? de profesionales, buscar el bien del cliente, del paciente, de tal. Digo, claro, ¿cómo distingues? O sea, que Claro, uno pero tenemos que tiene que identificar conseguir lo que que el es el bien, bien. claro, que Y si lo lo bueno hacemos, para que quizá hemos resuelto todos los problemas filosóficos que teníamos delante, ¿no? pero es en el momento concreto, claro, no es bien. Claro, pero el momento concreto no deja de ser de una parte de un momento más grande. Así Nada, que al final la profundidad filosófica de lo que estamos hablando es sí. bastante llamativa. ¿Podemos volver a Linda a ver si ahora puedes, por favor, activar tu micrófono? Buenas tardes, ahora sí. Ahora te escuchamos. Sí. Bueno, yo llegué un poco tarde a la reunión, sin embargo, leí el texto que compartió el profesor sobre el respeto y luego escuchando también a la profesora Mercedes, hice como una relación porque en el texto del profesor estaba la actitud, el respeto como una actitud que se puede expresar o no. Y escuchando a la profesora Mercedes, todo esto de la expresión corporal y no corporal en el ámbito de la enfermería, me hizo recordar en la época en que yo ejercí como enfermera y hay algo que me llama mucho la atención y mi pregunta yo creo que es más directa para ella porque es en ese proceso de formación en enfermería, yo siento que a veces en la facultad a uno no se le prepara mucho como para este momento. Pues sí estás viendo teoría, haciendo práctica, pero pienso que no se nos prepara para ese momento de comprender que cuando estamos frente a un paciente, estamos también frente al dolor, el sufrimiento, ciertos procedimientos invasivos que está el cuerpo expuesto con todo lo que implica los fluidos, todos los fluidos corporales. Entonces, ¿de qué manera en ese proceso de formación como enfermeros también es posible formar nuestra actitud, por ejemplo, nuestras expresiones faciales para en el momento en que vamos ya a ejercer? Es complicado porque cuando uno está más nuevecito y yo cuando me tocaba atender chicas que venían a hacer la práctica, acompañarlas, ellas decían, no, yo pensé que ser enfermera era vestirme de blanco y venir a cuidar a unos pacientes muy bonita, vestida de blanco, con mi bandejita, con mis cosas, con mi carrito, pero nunca pensé pues como que iba a ser esta cosa tan fuerte frente a los fluidos, frente a todo lo que se presenta. Entonces, sí, ¿de qué manera es posible también como formar en enfermería, como hacer más sensible ese asunto del respeto desde la expresión? Y me llama mucho la atención porque la profesora compartiendo ahorita parte de lo que hicieron en el estudio, decía que los pacientes mismos realizan esas lecturas de las actitudes de la enfermera. O sea, cualquier detalle, por muy simple que sea, ellos pueden comprender y sentir si esta persona tiene empatía o no, un gesto de desagrado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una practicante que le pedía el favor a la mamá de la paciente, levántale la batica, puedes coger la gasa de la punta y hacía una cara así, puedes coger la gasa de la punta, levantarla un poquito, yo miro desde acá, o cuando uno está haciendo, por ejemplo, una aspiración de secreciones, pues eso no es nada agradable. Sin embargo, hasta qué punto el personal de enfermería y el personal médico también tenemos que cultivar como esas expresiones, cuidarlas. También si estamos frente a un cuidado integral, pues ser conscientes y de cómo cuido yo también mis propias expresiones. Y eso es. Gracias. Muchas gracias, Linda. Pues Mercedes, cuando quieras. Tienes que activar el micrófono, Sí, perdón. ya está. No, me preguntas que cómo formar a los futuros profesionales de enfermería en ese contexto de, ¿no? Digamos, de respeto, de atención a los detalles. Bueno, pues no centrándonos solamente en la parte científica y técnica, que es esencial, desde luego. Es decir, que no hay,
aquí en la facultad insistimos muchísimo en la evidencia científica, en la práctica, pero tenemos lo que llamamos el core curriculum, una parte, ¿no?, muy de esto, humanística, en la que se ve pues, antropología, ética. Después, bueno, pues para que los profesionales, los futuros profesionales de enfermería entiendan que lo que van a cuidar son seres humanos. O sea, cómo es un ser humano, cómo responde un ser humano, qué necesidades tiene, que no, aparte de las físicas. Entonces, o sea, crear un contexto, ¿no? Es decir, que hacia, ¿no?, o una, como decir, una simpatía hacia lo humano, que, bueno, que poco a poco se va haciendo. En las prácticas, por ejemplo, bueno, hacemos como el sistema de evaluación de prácticas, se hacen unos diarios reflexivos en los que los alumnos van expresando, bueno, explican lo que han vivido, lo que tal, bueno, eso se les explica, se les corrige. En los escenarios clínicos que se hacen en simulación se trabajan competencias también que no son solamente competencias, digamos, de procedimientos, sino en la comunicación con el paciente, bueno, pues el respeto, bueno, la guarda de la intimidad. Bueno, pues así nosotros intentamos que esa parte, digamos, bueno, primero, que la realidad de la enfermería es la que has explicado, o sea, que uno se encuentra efectivamente con, digamos, con la miseria humana, vamos, con la debilidad, pero esto es lo que hemos elegido, vamos, y lo que nos gusta. No sé si te he respondido. Intentamos, o sea, que vean al ser humano como un todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a darle la palabra ahora a Concha Germán. Por favor, activa tu micrófono. Buenas tardes. Lo primero que quería era saludaros y que he llegado un poco tarde porque he tenido problemas de conexión. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, me ha gustado, me está gustando mucho, como siempre, la sesión y me alegra mucho el punto de vista filosófico, ¿no?, que es el que se ha visto. Nosotros trabajamos, y esto lo sabe también Juan Diego, con el triángulo del cuidado, ¿no? Y el triángulo de cuidado tiene 3 ángulos, que es la vigilancia clínica, que es la que, por ejemplo, hace la enfermera en hospital, en unidades especiales, que es la que valora el riesgo y según ello llama o no llama al médico, es la que está siempre pendiente de. Pero también, además de estar pendiente del enfermo, está con el enfermo. Y otra de las líneas, si no hay riesgo alto, es el bienestar. Y el bienestar nosotros tenemos también tres aspectos importantes. El bienestar físico, porque es muy importante, y ahí entra en juego todo el tema del respeto a la intimidad, etcétera, etcétera. El bienestar emocional, qué cosas están pasando por su cabeza, en su familia, con lo que sea, que a veces están poniéndole mala cara. Y también, como ya aprendimos en otros seminarios anteriores, el bienestar espiritual. Yo podría explicar casos, pero no es el caso ahora. Lo que sí que creo que es muy, muy importante, porque el tercer, bueno, ahora vuelvo al bienestar y hablo del autocuidado, que es el que en algunos momentos, cuando ya hay confianza, pues claro, la persona debe aprender lo que le está pasando para que si le vuelve a pasar en el futuro lo sepa llevar mejor. Pero eso no es de los primeros momentos. Entonces, me ha gustado mucho porque muchas cosas de las que han salido nosotros las hemos trabajado, digo las hemos porque yo ahora estoy jubilada y estoy en otra cosa, pero sigo pensando en esto porque es importantísimo, es absolutamente importante. Es más, estuve la semana pasada en un seminario y me llamó mucho la atención que yo siempre explico que no es lo mismo coger el pulso así que cogerlo así. Si yo lo cojo así a una persona, le cojo la mano, entonces ya le estoy dando calor. Si lo cojo así es como si le pusiera un aparatito, ¿no? Pero no solo eso, sino que además es un tacto, es una visión óptica, es una atención plena, cosas que han ido saliendo hoy, ¿no? Entonces fui a hacer esto con una alumna y entonces hizo así y le digo, ¿qué pasa?
Dice, no, es que, o sea, no sé, nunca me había pasado, ¿eh? Nunca me había pasado. Yo solamente iba a cogerle el brazo para mostrarlo y se echó para atrás. Y la verdad es que me impresionó y luego hablé con ella, no sé lo que me ha pasado. Quizá estamos viviendo un tiempo de cambios y yo ya no me atrevo a decir nada concreto, o sea, generalizado, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy, muy, muy importante, porque si no hay ese trato de bienestar en todos los sentidos, y eso requiere respeto, y todo lo que habéis hablado sobre ello, es muy difícil sentirse cuidado. Claro, eso también hay una cosa que nosotros a veces no le damos, los mismos enfermeros, enfermeras, no le damos toda la importancia que tiene, o que las condiciones no nos dejan darle toda la importancia que tiene, porque requiere un poquito de tiempo. No puedes hacer las cosas. Si tienes que ir de aquí para allá, para allá, para allá, no te da tiempo a coger a esa persona, mirarle, darle tranquilidad con asertividad, etcétera, etcétera. Entonces, habría que establecer, yo creo que algún tipo de estrategia de decir, si no puedo hacer esto, lo voy a dejar registrado, porque eso afecta. Es decir, claro, muchas veces a una persona que está en un estado de temor, porque no sabe qué pasa, dicen, a sedarla para que no dé mal. Entonces ya no hay contacto, ya no hay personalización, ya no hay... Entonces, todas esas cosas me temo que en la situación que estamos viviendo están pasando. Sí que es verdad que ayuda mucho el diario reflexivo y también los eventos críticos. Yo les obligaba a los estudiantes en prácticas que nos hicieran de forma anónima, que no tenían por qué decirnos con quiénes, cuáles eran las cosas que más les habían impactado emocionalmente a los estudiantes, tanto en positivo como en negativo. Y es muy, muy importante la cantidad de veces, la cantidad de cosas que nos han contado, que hemos aprendido, es decir, y que algunas no se podrían contar porque son muy bestias. Por ejemplo, y esto hay cosas peores, pero por ejemplo, cuando encontraban a alguna persona que estaba muy adormilada y además o le decían algo y no le entendían, porque a lo mejor era un inmigrante que habían visto a alguna enfermera o algún médico, no voy a explicar porque darle un pellizco, ¿no? Pero fuerte, ¿no? Que es una forma de no atender. Bueno, quiero decir que esto es muy importante. Y esto es muy importante. Nosotros algunas cosas de las que se han dicho las tratamos en lo que llamamos el cuidado invisible. Y el cuidado invisible, este año pasado tenemos después de bastantes años que nos ha costado, tenemos una pequeña escala que ya está publicada, aceptada y además teniendo éxito, que es la percepción que tiene el enfermo del cuidado invisible, cómo saberlo, ¿no? Y está, por ejemplo, el tema de la presentación, el tema del espacio, el tema de, bueno, muchas cosas de las que han salido. Entonces, muchas gracias, porque yo verdaderamente creo que, en todo caso, la duda que me había salido, ¿qué entendemos hoy por humildad? ¿O qué entendemos? Porque es un tema que a mí me parece, no sé, que puede ser para todos, ¿no? Porque, y me parece muy importante. Bien, muchas gracias, Concha. Ahora veremos si nuestros ponentes quieren entrar a ese trapo, aunque humildad es una palabra que da para otro seminario completo, desde luego. Mira, nos acercamos ya a las 7:30, es una hora razonable para que vayamos pensando en terminar. Ha sido una sesión muy participada y muy interesante. Yo me quedo, ahora ya os dejo a los ponentes que digáis la última palabra, en la que podéis responderle a lo que ha planteado Concha o a algo de lo que haya dicho yo o a ninguna de las cosas y cerramos. Pero sí me quedaba lo primero con una sensación agradable de que las palabras que hemos elegido para este año se van conectando, ¿no? Lo decía Fernando Urcola, pero en las intervenciones de los dos
han salido, la palabra soledad no tanto, pero sí el respetar el espacio íntimo de la persona, incluso decía Mercedes, respetar es no ofender, es tomar distancia, es acertar con la distancia, ¿no? La palabra violencia ha salido por todas partes, por todas partes. Entonces, también ha salido la palabra cultura y al final ha salido la palabra servicio, con lo cual las 5 palabras que hemos elegido para esta primera mano de palabras, ¿no? Están todas relacionadas. Y eso me lleva a hacer una reflexión muy profunda sobre si hay alguna diferencia entre cuidar bien, hacer un buen cuidado y hacer filosofía. Sí, tengo una seria duda de si son cosas distintas, porque claro, escuchándoos a los dos, yo decía, ¿qué diferencia hay? Y aquí hay mucha gente que está estudiando con mucha atención los diálogos platónicos. Si nosotros vemos las situaciones de cuidado que se han puesto encima de la mesa y las comparamos con lo que ocurre en los diálogos, ¿qué diferencia hay? Incluso diría, la pregunta que se os hacía, yo creo que a los dos, y si no se os hacía, yo desde luego la hago, es decir, el problema, Ismael, que yo le veo a Kant es que describe muy bien el sitio al que queremos llegar, pero no nos deja claro cómo vamos a llegar allí. Y me pasa lo mismo con la exposición de Mercedes. Ha hecho una exposición donde las virtudes, además habéis usado los dos esa palabra, ¿eh? El respeto es una virtud que es racional, que consiste en comprender al objeto respetado, que es la persona. Con lo cual, al final, para poder respetar, necesito comprender al ser humano. Y creo que eso no anda muy lejos de la pregunta socrática, ¿no? Es decir, al final, vale, el objetivo lo veo, pero ¿cómo llego? Te preguntaba también Linda Mercedes, ¿no? En ese sentido, ¿no? De la formación. Bien. Y en ese sentido, al final se trata de que aprendamos a respetar. Y ese aprendizaje, ¿dónde se da? ¿Dentro o fuera de la academia? ¿Y qué parte dentro y qué parte fuera? Claro, porque no toda la vida vamos a estar en la universidad. No podemos pensar que una enfermera cuando termina sus 4 años de formación ya va lista, o que tiene que traer esa formación de casa, o del core curriculum, o de dónde sale ese aprendizaje a respetar. Porque lo que ha quedado claro, tanto en vuestros guiones como en vuestras exposiciones, por lo menos para mí, es que el respeto nace de algo que hay dentro, que se ha incorporado a la persona. No es algo que se hace, es o sale o no sale, o uno ha aprendido a hacerlo o no ha aprendido. Y tiene que ver con lo que entiende, con el uso de la razón. En ese sentido, termino mi intervención con 2 preguntas que para mí son importantes. ¿Cuánto cuidado o cuánto ejercicio del cuidar hace falta para hacer una buena filosofía? ¿Y cuánta filosofía hace falta para cuidar bien? Porque al final aquí estamos un grupo de amigos que independientemente de dónde llegue la grabación de YouTube, hemos estado conversando, nos hemos estado dirigiendo unos a otros y la cuestión es, aquellos que se dedican más a la filosofía, ¿cuánto necesitan de cuidar a otros para hacer esa filosofía de verdad y que no sea un eruditismo vacío? Y los que nos hemos dedicado más al cuidado, ¿cuánto necesitamos de reflexión y de diálogo y de confrontación para que nuestro cuidado sea de verdad un cuidado respetuoso con el otro y no la repetición de una serie de técnicas? Bien, me parece que por lo menos para mí son preguntas a las que le tengo que dedicar mucho rato. Ismael, Mercedes, por favor, una intervención breve para cerrar y ya después le damos la puntilla a nuestro seminario de hoy. Si queréis, empiezo yo. Adelante, He tenido adelante. la misma impresión, de hecho, tenía aquí en los apuntes, respeto igual a cuidado, Juan Diego. He tenido la misma impresión. O sea, podría incluso, siguiendo con ese símil, educar es una especie de cuidado preventivo. Es un cuidado preventivo, digamos que el médico ya tiene que intervenir o la enfermera cuando el mal está hecho. Pero digamos que la educación es el cuidado que te previene, por ejemplo, de sentirte solo, como estuvimos hablando en la anterior, y por introducir la palabra que faltaba o que habías echado en falta. El cuidado del alma, Ismael. Educar es el cuidado del alma. Eso es. Y a esto hemos acudido muchas veces en los seminarios y en la torre, de la relación de la filosofía con la medicina. Nada, muy de acuerdo también con lo que dices de Kant, muy de acuerdo, o sea, es atractivo para mí porque permite
interpretarlo, tratando de descifrar dónde quiere llegar. Y creo que a eso se le puede responder o puede ayudar a interpretarlo, saber que su contexto es el de la Ilustración y el de la Revolución, por lo tanto, bajo los lemas de libertad, igualdad y fraternidad, y sobre el atrévete a saber, y pensando que íbamos a llegar más pronto que tarde a ese reino de los fines en sí mismos, que creo que muchos de los problemas de los que hoy habéis tratado, desde tanto Mercedes como muchas de las intervenciones, tienen que ver con el hecho de que no hayamos llegado, al menos con esa rapidez con la que esperaba Kant. Nada, si después cerramos ya, Juan Diego, con esto. Vamos a cerrar muy pronto, sí. Sí, pues nada, eso que por último sería mi conclusión. Creo que nos ha dado pie a ver que nuestras actitudes y nuestras acciones, tanto como enfermeros como profesores, pues que tienen tremendos efectos desde el punto de vista personal, político, social o moral, rodeados como estamos de una complejas relaciones entre nosotros, y por lo tanto, pues cabría insistir en esta importancia del respeto a los demás y también del respeto a uno mismo. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Mercedes, por favor, tu conclusión. Mi conclusión. Bueno, se me ocurría, es que claro, esta pregunta que haces también es complicada, pero yo una idea, esta relación del cuidado con la filosofía, bueno, en realidad con el ser humano. El ser humano es, digamos, perfectible hasta el final de su vida, ¿no? O sea, siempre podemos mejorar, crecer. En el ámbito, digo, siempre, digamos, intelectual, ¿no? De la filosofía, ¿no? Pero y en el ámbito también vital, o sea, es decir, que un momento, digamos, de enfermedad, ¿no? O la consideración, digamos, de esa vulnerabilidad también puede ser un motivo de crecimiento para el ser humano, porque es reconocerse, ¿no? En su realidad, ¿no? Y sobre esa ¿no? Y sobre en ese momento, digamos, más vulnerable también, ¿no? Que crecer como ser humano, como persona. Pero esta relación yo veía, ¿no? Que también me parece importante, que preguntabas, bueno, ¿cómo podemos ser respetuosos? Bueno, primero, conocer la realidad del respeto. Si uno no conoce un fenómeno humano, ni siquiera intenta ponerse a ello. Bueno, pues me parece que este es, digamos, el primer paso. Formar a los futuros profesionales, sabiendo, dándoles, ¿no? El conocimiento para que ellos puedan ser respetuosos y respetar, ¿no? Al ser humano. Pero, ¿qué es el respeto? ¿Cómo puedes hacerlo? Después uno tiene que querer, claro, efectivamente, pero por lo menos conocer, saber, ¿no? Que esta es una gran posibilidad, digamos, para las relaciones humanas, que es en lo que estamos continuamente. En la relación, en el diálogo. Así bien. Y el respeto es básico. Sí, perdona, Mercedes, ¿no? Que creía que habías terminado. Que decías que el respeto es básico. Muy bien, lo dejamos ahí. Mercedes, Ismael, muchísimas gracias por vuestra intervención, que queda en los archivos de este Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, en el que ha sido un placer recibiros, aunque sea a través de las ondas y no en persona. Pero bueno, la verdad que perdemos por un lado, ganamos por otro. Ha sido una sesión estupenda y ya solo me queda agradeceros a todos vuestra presencia una vez más e invitaros a nuestro próximo encuentro, que está previsto para el día 19 de abril, en el que abordaremos la cuarta palabra de las que hemos seleccionado para este año, que es la palabra cultura. Para ello tendremos a 3 ponentes en vez de 2. 2 de ellos compartirán una de las mitades de las intervenciones iniciales. Y además en el mes de abril tendremos una sesión extra, una sesión que no responde al programa de las palabras, sino que tendrá por tema cuerpo, cuidado, cuerpo, salud y sistema sanitario, en el que tendremos a 2 expertos extranjeros. Uno es el profesor Pedro Pereira, de Portugal, y la otra la profesora Ana Lázaro, de Argentina, en la que, bueno, los dos coinciden que están de estancia aquí en Huelva en ese momento, y estaremos encantados de hacer de altavoz para que podamos conversar con ellos. Estáis todos invitados. Muchas gracias una vez más y hasta pronto.